La pandemia llegó para quedarse y con ello las clases online, lo cual ha traído varios problemas, ya sean de conexión a internet o incluso más graves, como lo es el deterioro de la salud mental. Según la tercera encuesta de #EstamosConectados, el 63% de los entrevistados se sentía aburrido, un 41% sentía ansiedad y o estrés y solo un 3% indicó sentirse feliz de estar en casa. Un estudio hecho por la Facultad de Psicología de la Universidad de Valparaíso reveló que el confinamiento ha afectado duramente en la salud mental de los estudiantes de todas las carreras del país. La misma encuesta reveló que el 74% de los estudiantes chilenos de educación superior presentan síntomas de depresión por estudiar durante la cuarentena en casa. La UNESCO estima que 1.725 millones de alumnos en todo el mundo han visto afectados sus procesos de aprendizaje debido a las medidas sanitarias, cifra que corresponde a cerca del 90% de los jóvenes y niños del planeta. Amaro Ramos es un estudiante de magíster en Pedagogía de Educación Superior. Afirma que lo que mayormente se ha sentido afectado ha sido en sus relaciones sociales. Haciendo clases en la misma institución en la que yo era estudiante. Entonces podía convalidar mi espacio de recreo, de estudio y de preparación de las clases también, todo en el mismo edificio básicamente. Entonces yo tenía, la mayor diferencia yo creo que es como el contacto con la gente. El contacto con la gente es lo que más ha hecho como mella, yo creo, en la salud mental en este caso. Los expertos en salud mental afirman que mantener un contacto cercano con amigos y familiares mediante teléfono y o redes sociales durante la cuarentena es necesario para evitar cualquier riesgo de salud mental. Por otro lado, es fundamental que la rutina hogareña siga como lo era antes. A esto se le suma que los jóvenes están en transición a la vida adulta, y si bien la universidad era un espacio para la educación, también era un lugar de entretenimiento y relaciones sociales, en el cual algunos aprovechaban estos espacios para vender algún artículo que les ayudaba monetariamente. Por lo tanto, la pandemia no solo afectó la manera en cómo se ven y dictan las clases, sino que también lo hizo en el ámbito socioeconómico. Hay que se ha notado en distintos niveles. Por ejemplo, los estudiantes de primero a cuarto, lo que se nota igual que cualquier otro estudiante de cualquier otra carrera, ¿no? O sea, de que han tenido que ponerse a trabajar algunos de ellos porque la crisis es sociosanitaria, pues entonces también tiene problemas económicos detrás y cabros que no trabajaban hoy día tienen que estar trabajando para poder apoyar a su familia. Otros tienen hijos pequeños que cuidar o sus propios hijos y entonces las cámaras están todas apagadas, lo que es muy extraño porque es como una situación medio esquizofrénica de que tú le hablas en definitiva a una pantalla en negro y eso es muy raro. No todos ponen fotos, ¿no? Pero para ellos ha sido muy intenso poder compaginar los tiempos, piden poder grabar las clases para poder después conectarse en otro momento. A pesar de que el gran problema está en las interacciones sociales, las cuales se adquieren a través del aprendizaje presencial y físico, no todos están dispuestos a retornar a las aulas de clase, inhibiendo los comportamientos físicos, verbales y no verbales. Las La incertidumbre deriva en miedo y ansiedad y en algunos casos se debe al cuestionamiento del buen uso y seguimiento de las normas sanitarias y aforos permitidos en ciertos lugares como casa de estudio o trabajo. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes con clases online afirma que se puede mantener una dualidad entre lo presencial y lo virtual, ya que se pueden mantener relaciones sociales de manera recíproca. Como no sé, pues yo no sé si, al menos hoy en día, si me dicen mañana volvemos a clases presenciales, yo no sé si iría, ¿cachai? Y no por el hecho de que no me interese, sino porque no es, no sé, como que no está incorporado todavía en mi horario, o no sé si lo vería tan necesario, ¿cachai? Por ejemplo, si tengo una clase teórica, como que ya sabéis que si estamos en contexto de pandemia, prefiero quedarme en la casa, ¿cachai? Pero claro, si una cuestión súper vital, no sé, tengo que ir a ver un espejo, ¿cachai? Cosas así, obviamente preferiría ir a lo presencial. Entonces yo creo que son cosas que lamentablemente se están diciendo sobre la marcha, pero que deberían pensarse de antemano igual, pues, como
cuáles son las actividades fundamentales para hacerse en terreno y cuáles no. Por otro lado, la salud mental se ve afectada en diferentes ámbitos, ya que en algunos casos la falta de recursos para poder estar en clases genera una distracción en los estudiantes, y esto repercutiendo directamente en su aprendizaje y las notas. De hecho, 8 de cada 10 alumnos le falta un recurso, lo que genera un abandono a la educación superior. La Universidad Católica del Maule señala hasta la fecha 124 estudiantes han renunciado a la institución y 179 han suspendido por 1 o 2 semestres. Esto hace ver que para la institución se disminuyen los aranceles, en promedio de al menos 677 millones de pesos. Esto debido a que muchos se han visto sobrepasados con la carga académica. Una encuesta realizada a los profesores del país arrojó que un 51% no cree que los alumnos aprendan. Además, el 91% afirma que la mayor parte de los alumnos no posee hábitos de estudios y el 75% declara que sus alumnos no cuentan con las habilidades necesarias para usar los recursos de la modalidad online. Sin cámara, sin micrófono, pudiendo estar probablemente en un lugar que a lo mejor no es lo más cómodo para estudiar, que no es recomendable estudiar en la cama, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde te vas a ir si no tenías un escritorio, si no tenías espacio, si hay mucha gente en tu casa? Tenés que acomodarte a los recursos que tenés nomás. Entonces, es complicado. Yo creo que igual se ha visto perjudicado el aprendizaje, sobre todo yo creo que por el tema de la concentración. O sea, piensa que la curva de la concentración en condiciones normales es de 1 hora y media y se distribuye como una curva normal. O sea, que al comienzo cuesta más poner atención, luego hay un pic de concentración y luego disminuye la concentración, ¿no? Y así funciona y eso tiene un promedio de 1 hora y media. Pero eso es, como te decía, si el cerebro funciona en condiciones normales, o sea, si tenemos todos los estímulos del entorno para poder entender lo que ocurre. Cuando el cerebro se tiene que esforzar el doble, esa curva baja muchísimo, más de 1 hora no puedes estar concentrado, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que se hace cuando estamos conectados detrás de las pantallas y cuánto dura eso que se hace. La desmotivación es dominante en esta modalidad. Este año, solo en la región de Biobío se han recetado cerca de 21.000 licencias médicas por salud mental, infiriendo negativamente en las emociones de las personas. El 33% de los estudiantes afirman no encontrar nada positivo de esta situación sanitaria. Es por eso que hay casos en donde los alumnos se comienzan a preguntar si de verdad se están aprendiendo o solo están entregando los trabajos por compromiso. No sé, el típico pensamiento también, de repente como quizás no estoy para esto, ¿cachai? O cosas así, pues, porque al final, si no tenéis como el tiempo a dedicarle y aprender bien las cosas, ¿cachai? Tenéis un cúmulo de trabajo, al final también de repente termináis haciendo las cosas un poco como piloto automático, ¿cachai? Como tengo que entregar este trabajo y sin pensar tanto en el trabajo, ¿cachai? De repente actividad de reflexión y tener que, no sé, pues, como suena feo, tener que como que inventarte un chamullo, ¿cachai? Para poder entregarlo, ¿no? Como que la fecha se convierte en el objetivo y no tanto el proceso de aprendizaje. La OCDE advierte de los riesgos que conlleva la suspensión de clases presenciales, el distanciamiento social y el confinamiento de la población infantil, especialmente en los menores de familias vulnerables. Estas medidas tienen un impacto negativo en diversas dimensiones de la vida, como por ejemplo la alimentación, la convivencia familiar, la salud física y mental, y el desarrollo cognitivo y socioemocional. En algunos casos, el estrés puede terminar en manifestaciones emocionales que afectan la cotidianidad de nuestra vida diaria, afectando gravemente a la salud, evidenciándose la falta de interés y algunos casos más graves en problemas físicos, como caída de pelo, bruxismo, pérdida del apetito, entre otras cosas. No, y la cosa es que fue pasando el semestre, empezaron a pasar todos estos trabajos, ¿cachai? Y como que uno tiene que empezar a dedicarle más tiempo a otro, y ahí como que empieza primero parte con el tema del cansancio, como estás a sentir cansado, no sé, por el tema del sueño también aparece el tiro, por el que te cuesta levantarte, sí, sí, eh, yo en general en mi vida universitaria he tenido problemas con el sueño, pero claro, ahora también se ha intensificado el tema porque cuesta levantarse de repente,
como que a veces te despertás y como que el cuerpo no da, ¿cachai? Porque llega esta exigencia, y con esta exigencia también, no sé, pues como llegan estos desafíos de la práctica, por ejemplo, ejercicios de, no sé, pues de análisis de casos, entonces como que uno, no sé, anda a media máquina y empezáis como, ¿cachai? Que no le voy a dedicar toda tu atención, pero te empieza a afectar igual. Si bien para los estudiantes es importante el entregar trabajos y aprender, también hay que entender que hay personas detrás de todo esto. En la presencialidad ya existían brechas económicas, sociales y de aprendizaje, entre otras, y hoy solo se han acrecentado, por lo que se necesita tiempo para acortar esta brecha, ya que no todo es estudio, hacer las tareas. Además de todo esto, pasando en la misma situación pandémica, y se necesita tiempo para procesar cada cosa. Como al autocuidado finalmente, porque eso, si yo puedo dar una recomendación para los chiquillos que estén sufriendo como de estrés y todo, dense también sí o sí, parte de las prioridades a lo mejor sí, son las responsabilidades, pero una responsabilidad muy importante es uno mismo. Entonces hay que ponerlo también ahí dentro de las prioridades, aunque sea una media hora al día, hacer algo que a uno le guste o que le haga bien, porque si no nos desvanecemos o nos desarmamos haciendo las cosas que tenemos que entregar y la responsabilidad que tenemos que entregar y nos olvidamos de nosotros mismos y eso es súper grave, que